El combate a la pobreza en el país ha sido otro de los temas sociales prioritarios en la agenda nacional, lo que se ve reflejado en el consistente incremento de los recursos destinados a este rubro. En el periodo 2007-2013, su tasa media anual de crecimiento real fue de 7.7%. Si bien el esfuerzo del Estado por contener el rezago que padece gran parte de la población es notable, también ha sido evidente la insuficiencia crónica de los programas sociales a lo largo de los años en su propósito de resolver el problema de la pobreza en México. El gasto público canalizado a la demanda social no solo es insuficiente en calidad, sino por sí mismo no resolvería el rezago social en ausencia de medidas más integrales de política pública. Coneval reporta que de 2010 a 2013 el número de pobres en México aumentó en poco más de 500,000 de personas, pasando a afectar a más de 53 millones de habitantes en ese periodo, que significan cerca del 50% de la población. Indicadores de la OCDE corroboran la preocupante situación en la que vive gran parte de los mexicanos. De acuerdo con sus mediciones del índice de pobreza relativa, 1 de cada 5 mexicanos es pobre, lo que se compara desfavorablemente con solo 1 de cada 10 en promedio en la OCDE. Asimismo, la brecha entre población pobre y la que no es pobre es la segunda más alta de la organización, solamente por debajo de España. Otros datos inquietantes son: 13.6% de la población mexicana no tiene una vivienda de calidad y espacios suficientes, 21.2% no cuenta con los servicios básicos en la vivienda, 23.3% no tiene acceso a una alimentación adecuada, solamente 38.8% está inscrito en algún sistema de seguridad social y 20% percibe ingresos por debajo de la línea de bienestar mínimo, es decir, viven en situación de pobreza extrema. En promedio, fueron practicadas 2.5 auditorías por entidad fiscalizada en el Grupo Funcional Desarrollo Social. Derivado de las 109 auditorías practicadas, la Auditoría Superior determinó 880 observaciones por irregularidades diversas, que dieron lugar a la promoción de 1.679 acciones, de las cuales 1.246 fueron preventivas y 433 correctivas. De estas, destacaron las 218 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria, que representaron la mitad del total de las acciones correctivas, y los 148 pliegos de observaciones por probables daños al patrimonio de la Hacienda Pública Federal, que significaron una tercera parte de las mismas. En promedio, la ASF determinó 8.1 observaciones y 15.4 acciones por revisión practicada y promovió en promedio 1.9 acciones por observación determinada en el grupo funcional. Las entidades con mayor número de irregularidades y acciones promovidas fueron la Secretaría de Salud, con 123 observaciones y 450 acciones, la Secretaría de Desarrollo Social, con 106 observaciones y 179 acciones, la Secretaría de Educación Pública, con 96 observaciones y 153 acciones, el ISSSTE, con 58 observaciones y 93 acciones, el IMSS, con 54 observaciones y 77 acciones, y la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, con 46 y 91 acciones. Observaciones la primera y acciones la segunda. La ASF determinó recuperaciones por un monto de 12.937.5 millones de pesos, de los cuales solo el 0.5% se reporta como recuperaciones operadas. Analizar la pertinencia de modificar la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria con el propósito de evitar que las secretarías de Estado o sus órganos desconcentrados puedan ejercer parte de las atribuciones que la ley les confiere y desarrollar programas y proyectos en forma paralela a su presupuesto autorizado por esa soberanía, mediante la constitución de figuras no consideradas como paraestatales, como es el caso de determinados fideicomisos públicos, mandatos o análogos,
cuyos patrimonios independientes al de la Hacienda Pública Federal, con órganos de decisión propia, cuyas erogaciones son aprobadas al margen del ámbito de competencias de la Cámara de Diputados, no son consideradas como parte del gasto público y que operan al margen de la normativa que regula la planeación, programación, presupuestación, aprobación, ejecución, control, evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Federal.